Los pitones birmanos en Florida se han convertido en una amenaza colosal, no solo para el ecosistema, sino también para la economía del estado. Lo más inquietante es que su presencia ya no parece un accidente, sino una nueva normalidad. Durante años, las autoridades han intentado contenerlos con todos los métodos imaginables: competencias de caza, recompensas, trampas, drones térmicos. Y aún así, los resultados son apenas una gota en el océano. En los Everglades, los pantanos siguen callados. Donde antes se escuchaban los chillidos de mapaches entre los juncos, el murmullo de zarigüeyas husmeando en la orilla y el golpeteo de aves zancudas sobre el agua. Ahora, ese silencio no es paz. Es el sonido de un ecosistema devorado desde adentro. En los Everglades ya no hablamos de unos cientos, sino de decenas de miles de serpientes ocultas entre cañaverales, mangles y marismas tibias, invisibles hasta que un cuerpo grueso cruza el sendero y desaparece como una sombra líquida. Nadie sabe cuántas hay en realidad. Los modelos varían. Los avistamientos engañan. Las cifras oficiales son siempre una fotografía borrosa. Desde 2017, las autoridades han retirado más de 10.000 ejemplares. Suena contundente, pero frente al tamaño del problema, es un arañazo sobre una bestia que sigue creciendo. Cada año el famoso desafío del pitón atrapa apenas un centenar largo de serpientes. Un esfuerzo loable, sí, pero incapaz de frenar la inercia biológica de un depredador que pone decenas de huevos por temporada madura, rápido y caza en silencio. Si la pregunta es, ¿qué se puede hacer cuando un invasor se sale de control? La respuesta quizá esté a miles de kilómetros, en una isla del Pacífico que aprendió la lección por las malas. Guam. Hace medio siglo, Guam era un paraíso sonoro, un bosque que parecía tener orquesta propia. Caminabas por un sendero y el aire vibraba con trinos, silbidos, chasquidos, notas cortas y largas de aves que no temían al ser humano. A mediados del siglo XX, con el ir y venir del equipo militar, llegó un polizón que no estaba en ninguna lista: la serpiente arbórea marrón. No imponía por tamaño ni por veneno, no atacaba a la gente, ni asustaba a primera vista. Pero para la fauna nativa, aves que habían evolucionado durante milenios sin depredadores terrestres, fue una máquina precisa de cazar y matar. Nidos a baja altura, huevos sin vigilancia defensiva, polluelos confiados. Todo se convirtió en una invitación. Las serpientes, discretas, nocturnas, de apetito constante, subieron por cada tronco y peinaron cada rama como si el bosque entero fuese una sola despensa. En pocas décadas, los científicos registraron densidades que sonaban a error. Miles de serpientes por cada pocos kilómetros cuadrados. Si te quedabas quieto, no veías ninguna, pero sabías que estaban en todas partes, como una sombra continua entre hojas. 12 especies dejaron de reproducirse con normalidad. Otras se desplomaron hasta casi desaparecer. El bosque se quedó sin voces. Se fueron canciones, cuentos y rituales que habían nacido alrededor de aquellos cantos. Y no terminó ahí. La serpiente, trepadora incansable, confundía ramas con líneas eléctricas. Los apagones se multiplicaron, la economía lo sintió. La vida cotidiana se volvió vulnerable al capricho de un reptil posado en el lugar equivocado. Ante ese fracaso ecológico, Guam probó una idea que, en cualquier otro contexto, habría sonado absurda: combatir serpientes con paracetamol. El mismo analgésico de la alacena, letal para ciertas serpientes y relativamente seguro para humanos, se convirtió en el corazón de una estrategia aérea con precisión de cirujano. Ratones muertos con una dosis medida del fármaco, atados a tiras de cartón que se enredaban en el dosel, lanzados desde helicópteros para que cayeran exactamente donde las serpientes cazaban. El plan tiene algo de fábula, pero los datos hablaban de descensos drásticos en poblaciones locales. Por primera vez en décadas, la naturaleza parecía recuperar algo del terreno perdido. No fue magia ni bala de plata, fue logística, seguimiento, muestreo antes y después,
y la disciplina de repetir un protocolo aun cuando el bosque, por fuera, parecía igual. Y entonces surge la tentación. Si funcionó en Guam, ¿por qué no en Florida? Los pitones birmanos son vulnerables al mismo compuesto, y su apetito no necesita presentación. En los Everglades, hay necropsias que revelan historias difíciles de creer. Mapaches enteros, zarigüeyas, cerdos salvajes, aves grandes, y en casos raros pero documentados, ciervos completos con pezuñas y cornamenta. Un cuerpo elástico, un metabolismo paciente, horas de digestión y luego otra emboscada. Pero, como todo en ecología aplicada, el detalle importa. La lluvia de cebos mata mejor juveniles que adultos. Los jóvenes suben a los árboles con más frecuencia, exploran más, prueban más. El tamaño del bocado coincide con su etapa de vida. Atacar a los juveniles es estratégico. Sin jóvenes hoy, no hay gigantes mañana. Sobre el papel suena lógico. En el terreno la película se complica. Porque el paracetamol no es veneno para serpientes. Es veneno para la mayoría de los animales. En un mosaico vivo como los Everglades, un ratón no es un cebo. Es una pieza codiciada por medio mundo. Mapaches oportunistas, zarigüeyas nocturnas, zorros en los bordes secos, comadrejas mustélidos, que patrullan silencios y aves rapaces, que no desperdician una oportunidad cuando el hambre aprieta. Los carroñeros alados pueden tolerar un poco más que otros, sí, pero ¿y los polluelos alimentados en el nido? ¿Y las especies sensibles que ya vienen golpeadas por otras presiones? El riesgo no se queda en el primer mordisco. La cadena trófica se encarga de repartirlo. Un pequeño depredador consume un ratón dosificado. Sobrevive, pero parte del tóxico queda en sus tejidos. Más tarde lo caza un búho o un halcón pescador que por esa noche cambió el menú. El veneno sube un escalón. Ese segundo animal quizá no caiga ahí mismo, pero sufre, se debilita, falla en la reproducción. Cuando mueves una pieza en un pantano, se estremecen las demás. El capítulo de los felinos merece un párrafo aparte. La pantera de Florida, símbolo y alerta viviente, caza presas medianas, pero no le hace asco a un bocado fácil. En un borde de pinar con palmetos, un ratón enredado en una rama puede ser un snack con olor fuerte. Un joven inexperto salta, muerde, traga. Con una población que apenas alcanza los cientos, cada individuo cuenta. Y si hablamos de casas y patios que limitan con el matorral, los riesgos se amplían. Gatos domésticos con instinto intacto, perros curiosos, niños que encuentran algo raro en el césped. La gestión de fauna no ocurre en un laboratorio. Ocurre en vecindarios reales, donde la línea entre vida silvestre y vida humana es una cerca baja, un canal, una calle sin pavimentar. El agua, además, no perdona descuidos. Los pitones prefieren ambientes húmedos, y los lanzamientos aéreos, por eficientes que sean, no son bisturís. Parte de ese material terminaría en arroyos y lagunas. El paracetamol, en concentraciones suficientes, estresa plantas, altera dinámicas microbianas, lastima anfibios y toca peces que, a su vez, sostienen aves y mamíferos. Los Everglades son, por diseño natural, una máquina de conexiones. Nada se queda en su sitio por mucho tiempo. Una decisión que parece localizarse en la copa de un árbol puede reflejarse en el fondo turbio de un canal a kilómetros de distancia. Australia ofrece otro espejo incómodo. El 1080, un veneno derivado de plantas locales, ayudó a frenar a zorros y gatos asilvestrados que despedazaban cuocas, betongs y otros marsupiales que no conocían dientes como esos. Hubo recuperaciones reales, números que mejoraron, territorios que volvieron a respirar, y sin embargo, el costo ético, agonías largas, muertes colaterales de aves rapaces y monitores, encendió una discusión que no se apaga. Los defensores dicen, salvamos más de las que se pierden. Los críticos responden, ¿a qué precio y por cuánto tiempo? Si además las presas aprenden,
Si algunas poblaciones empiezan a tolerar dosis, si este juego empuja siempre a subir la apuesta. El caso de los mosquitos genéticamente modificados es otra página del mismo libro. Machos diseñados para que su descendencia no llegue a adulta, menos vectores, menos dengue, menos Zika. Datos potentes en Brasil y el Caribe, pero también protestas en vecindarios de Florida. No queremos ser conejillos de Indias. ¿Qué pasa dentro de 20 años? La ciencia puede mostrar curvas descendentes y garantías regulatorias, pero la confianza pública es otra variable ecológica. Sin ella, ningún proyecto nace bien. Volvamos a Florida y a su serpiente estrella. El pitón birmán no es solo grande, es eficiente. Una hembra puede producir decenas de huevos por nido. La incubación ocurre en cámaras ocultas donde la vigilancia humana casi nunca llega. Los jóvenes se dispersan por canales, carrizales y bordes de caminos forestales. La dieta es una enciclopedia de fauna local. Roedores, aves de pantano, pequeños caimanes en ocasiones raras y mamíferos medianos que sostienen el equilibrio del mosaico. Cuando eliminas de golpe mapaches y zarigüeyas, presas preferidas, no solo se pierde el animal, cambias la basura que se recicla, la semilla que se mueve, el insecto que se controla, y en ese reacomodo, quien gana, casi siempre, es el invasor que ya estaba mejor posicionado. Que sí funciona, aunque no sea espectacular. Un conjunto de tácticas que, sumadas, hacen mella. Detección con cámaras térmicas desde helicóptero en noches templadas, patrullas con perros entrenados que localizan feromonas y rastro ácido, serpientes judas, con radiotransmisores para delatar agregaciones reproductivas, retirada de nidos y destrucción de huevos antes de la eclosión, trampas de embudo en corredores bien estudiados, incentivos económicos que profesionalizan a equipos de caza y los sacan del amateurismo festivo, control legal y educativo, del comercio de mascotas exóticas y sobre todo restauración de hábitat para fortalecer a depredadores nativos que sí pueden competir con juveniles de pitón. Nada de eso genera titulares como solución definitiva, pero cada temporada que logra impedir que salgan cientos de crías es una temporada ganada. El control de invasores no es una guerra relámpago. Es una campaña larga, paciente, repetitiva, que premia la constancia más que los golpes de efecto. ¿Significa eso que la idea de los cebos con paracetamol deba descartarse para siempre? No necesariamente. Significa que si alguna vez se considerara, tendría que pasar por el filtro más estricto. Pruebas piloto minúsculas y acotadas barreras físicas y temporales, protocolos de recuperación de cebos no consumidos, monitoreo independiente de fauna no objetivo, planes de respuesta para mascotas y vecindarios, comunicación transparente, con comunidades ribereñas, y muy importante auditorías de agua y sedimentos antes, durante y después. Si una sola de esas capas falla, el remedio se vuelve problema. Y Florida, que ya ha pagado carísimo otros atajos, desde melaleucas hasta peces que saltan como proyectiles en canales, no puede permitirse otro experimento mal explicado. El caso de Guam nos deja una moraleja poderosa. Hay ideas que funcionan en un contexto porque el tablero es pequeño, contenible y monitoreable. Trasladarlas sin adaptación a un mosaico gigantesco poroso y habitado como los Everglades puede convertir una solución quirúrgica en una bomba de fragmentación. A veces el éxito no es erradicar sino sostener el control por debajo de umbrales ecológicos y económicos tolerables mientras se repara lo reparable. Corredores de fauna, conectividad hidrológica, diversidad de presas y depredadores nativos, educación para evitar escapes y liberaciones. No es glamuroso, no promete finales definitivos, pero evita desastres mayores y con el tiempo devuelve voces al pantano. Quizá la verdadera salida no esté en lanzar veneno desde el cielo, sino en acompañar año tras año el trabajo menos visible. Detectar antes
responder más rápido, cortar ciclos reproductivos, blindar fronteras biológicas y ganarse la confianza de las comunidades que viven pegadas al agua. La naturaleza tarda en sanar, pero cuando dejamos de empujarla en contra, a veces hace lo que mejor sabe: encontrar un nuevo equilibrio. Y en ese equilibrio, los Everglades vuelven a ser un lugar donde el silencio no es miedo, sino descanso entre una vida y otra.